Hola Tony, buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, muy emocionado de tenerte en mi salón. Un placer, un placer. Gracias. Bueno, antes de nada, gracias por estar aquí conmigo y voy a empezar con una pregunta, con una situación más que con una pregunta en la que yo me he visto a veces y que he resuelto no demasiado bien. ¿Qué haces tú si invitas a cenar a un amigo, a una amiga, a unos colegas y vienen con una botella de vino? Bueno, para esto es muy importante saber, o sea, en el momento en el que uno está, en el que uno se sitúa dentro del proceso de la rehabilitación. Yo llevo 7 años ya. Evidentemente no he vivido esa situación. Para empezar, mi grupo, que es digamos, el anclaje fundamental con el que se sitúa toda esta historia y con el que uno tira para adelante, porque uno se refleja en el grupo, pregunta al grupo y le pide permiso al grupo. Entonces, a partir de que ya se supone que uno puede empezar a salir a cenar, para mí pasó más de un año. Primero salir a cenar, salir con mi pareja la primera vez, no fue a cenar, fue a comer, fue un día yendo al campo y parar en un pueblo para comer pues en cualquier sitio de estos de pueblo, para comerte un cordero, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente el primer día no es lo mismo que 7 años después, es decir, que primer día miramos alrededor, vemos lo que está tomando el otro, nos sentimos nerviosos porque de pronto pensamos cualquier catástrofe, de pronto se va a equivocar y me va a poner una copa de vino en lugar de una de agua, entonces todo es Sí. terrible y te pones nervioso y de pronto te dice a ti mismo, gilipollas, para, que no pasa nada, tómate un poco de agua y ya está, y disfruta de la situación y charla y ya está, ¿no? Eh, Luego va pasando con el tiempo, va ocurriendo que de pronto vas diciendo, bueno, vas pidiendo permiso para que pueda venir gente a cenar a tu casa y evidentemente las primeras veces que viene gente a tu casa suelen ser personas de mucha confianza que saben de tu situación, que saben de tu proceso personal. Entonces, suelen ser personas que te das cuenta que no tienen necesidad ninguna de beber necesariamente alcohol en cada cena. Todo lo contrario, aprendes durante todo este proceso que la compañía es lo importante, que la charla es lo importante y de pronto te llegas a preguntar a ti mismo, oye, pero ¿estará haciendo un esfuerzo esta persona por venir a mi casa y no tomarse una cerveza o una copa de vino? Y te das cuenta que la situación fluye de una manera perfecta, que nos contamos chistes, que nos reímos, que hablamos de cosas del pasado o de cosas del futuro, de nuestros planes, de Sí, nuestros hijos, de lo que sea, o de la noticia del periódico o del partido de fútbol de la final, da igual. Todo fluye con naturalidad. Lo que va ocurriendo es que a lo largo del tiempo puede que haya personas que no sepan de tu situación y en un momento determinado, cuando invites a casa pues a dos parejas, por ejemplo, yo tampoco hago cenas, me he dado cuenta con el tiempo que no me apetece, el cuerpo no me pide hacer cenas multitudinarias, porque sí, prefiero tener el control de la situación, no el control, pero saber, digamos, que la conversación es manejable. Y para mí es mucho más agradable así. sí. En cuanto a que se me va un poco el número de gente, digamos, a no ser que sea una cuestión estrictamente familiar, que yo Mm. tengo un montón de primos en Málaga y me gusta hacerlo una vez al año y tal, este año no hemos podido con el COVID, pero es una cosa muy bonita vernos todos los primos con nuestros hijos una vez al año, por ejemplo. Pero exceptuando casos así, normalmente un par yo qué sé, dos parejas o cinco amigos, o, ¿sabes? Una cosa Sí, normal. Es posible que no se den cuenta y que de pronto alguien, pues yo siempre, cuando ocurren casos así y cuando voy a invitar, si quieres tomarte algo, tráetelo por tu cuenta. claro. Esa es un poco la norma en mi casa porque en mi casa no hay alcohol, por norma. Entiendo que si una persona se bebe una cerveza cuando va a cenar y no tiene por qué hacer el esfuerzo de no bebérsela en mi casa si no me conoce de una manera muy cercana. Entonces Claro. tampoco le obligo. Pero vuelvo al principio, siempre sabiendo en qué situación estamos, si ha pasado años y si realmente uno está, digamos, en otra pantalla. O sea, Sí, es fundamental haber pasado muchas pantallas para sentirte de una manera natural cuando alguien se toma una cerveza. De todas maneras, yo siempre que uno ya aprende a conocerse y dice, bueno, pues si hay gente que a lo mejor no me conoce y se quiere traer una botella de vino y tal, bueno, y por qué no cenamos en el restaurante del barrio? Quiero decir. claro, Y así claro. hay una cosa que me quito también de encima y tampoco tengo que estar, pues,
¿Sabes qué pasa? Que también cuando se bebe alcohol en las cenas, las sobremesas son un poquito más pastosas. Sí, Entonces no es lo mismo una sobremesa pues con unas infusiones o un café a mediodía y entonces nos vamos levantando que una mesa donde sigue bebiendo vino la gente, etcétera. mm, Entonces yo cuando percibo por dónde van ahí los tiros, uno va siendo ya zorro, sí. pues dice, bueno, pues oye, vamos a quedar en el restaurante y tranquilamente, y así nos levantamos cuando queramos y nos vamos, ¿no? Claro, has dicho una cosa que a mí ya no me pasa, pero que me pasaba, que es el hecho de pensar, esta gente se debe estar aburriendo porque no están tomando nada, ¿no? Y no están tomando nada porque estoy yo, ¿no? Y eso era algo que a mí me solía incomodar y que me tardé mucho tiempo en darme cuenta que la gente no, la gente disfrutaba también sin beber, ¿no? Y enlazando un poco con esto, querría saber si tú recuerdas la primera vez que te colocaste. Bueno, no recuerdo exactamente la primera vez que me coloqué, pero sí recuerdo la primera borrachera que me caí al suelo y que me tuvieron que llevar a casa. Yo era muy chavalito, quizás me habría colocado antes, pero yo era muy chavalín. Chavalín te hablo de que podía tener menos de 15 años. Yo creo que serían entre 13 y 14 años más o menos, y es el típico cumpleaños que te invitan en el barrio y vas a una casa de alguien de por allí, de uno de los chavales, y en el jardincillo de su casa, eso fue en Málaga, y en mi tierra, en el jardincillo de su casa, pues ahí se hace la fiesta y no sé quién de los de allí, pues seguramente sacó alguna botella del padre o algo así, y algo hubo ahí de contrabandeo y yo fui el primero en acoplarme al asunto. De tal manera que bebí de una forma desesperada, de una forma como si fuera lo último que hiciera en mi vida y además como haciéndome el chulito y, y acabé que me caía por el suelo y hasta donde llego a recordar me llevaron a la puerta de mi casa, pegaron en la puerta de mi casa y me dejaron tal y como estaba. Esa fue la Ese primera fue. sensación de decir cómo llego al borde siempre, cómo he llegado al borde siempre desde que tengo uso de conciencia. Es que yo veo que hay dos cosas que viendo tus entrevistas he detectado que son idénticas a mí o a tantos otros adictos. Una es la necesidad de llevar a cabo cosas muy intrépidas, muy extremas, ¿no? De experimentar ese subidón de endorfinas que solemos experimentar. Y otro es la regulación, el quitarnos malestar que hay de fondo. Yo recuerdo muy bien mi primer colocón de alcohol, que también fue como tú dices, llegué hasta el final y recuerdo esa sensación durante el proceso de alivio de un fondo que no sé identificar todavía a día de hoy porque era muy jovencito. ¿Tú recuerdas que hubiese en ti esa sensación de alivio al empezar a tratar con la sustancia? Sí hay una, bueno, todo esto es una cuestión bioquímica, está clara que lo que hacemos cuando nos hemos regulado desde chicos es una cuestión bioquímica. La endorfina que no segregamos nosotros, esa molécula de la felicidad que no segregamos nosotros de una forma natural, buscamos fuera moléculas que se le parezcan para poder tener un efecto muy parecido. No nos damos cuenta, lo hacemos como los animales, de una manera muy Mm. salvaje, muy instintiva, sin saber, sin conocer lo que son las moléculas, pero vamos buscando lo que... Y la cuestión del peligro es un poco igual. Yo he hecho cosas de chico, o sea, de chaval. Yo recuerdo haberme pasado a 100 kilómetros por hora de una moto a un coche, por ejemplo, en el paseo marítimo de Málaga, ¿no? Y entonces todos mis amigos Joder. decían, wow, tío, lo que hace el Tony, una cosa impresionante y tal. Y yo pues estaba encantado de... Pero es que lo que me producía aquella sensación era estar vivo, era esa especie de subidón endorfínico que era lo que no me aportaba la vida cotidiana. Lo que yo he sentido muchas veces era la sensación de rellenar el vacío, ese vacío interior que muchos de nosotros repetimos sin saber exactamente qué es. El doctor Cañas, en su libro Antropología de las Adicciones, habla mucho del vacío. Es un libro maravilloso donde el tipo, a veces un poco más técnico, a veces de manera un poquito más mundana, explica lo que nos pasa y esa sensación de vacío se rellena de muchas maneras. Muchas de ellas es con exaltación de la vida, o bien con exaltación de actividades artísticas o actividades muchas veces muchas veces con riesgos y muchas veces, la mayoría de las veces, con droga, evidentemente. Yo la sensación que tenía era de alivio cuando conseguía tapar ese vacío interior. Mm. ¿Cómo manejas ahora el vacío?
Bueno, afortunadamente, si uno hace un buen tratamiento, uno aprende un montón de herramientas que son las que nos ayudan a regularnos de alguna manera, ¿no? Antes de charlar contigo, por ejemplo, pues he hecho mi ratito de bicicleta con mi perra, por ejemplo, que es fundamental a primera hora de la mañana, que ya me activa, la meditación, que viene un poquito después, bueno, mi desayuno rico, es decir, que antes de las 10, digamos que hay unas horas donde uno se va activando y va activando distintas áreas del cerebro para poder estar bien. Yo creo que la meditación es fundamental porque eh, yo creo que padecemos todos de un puntito ahí de ansiedad que siempre está con nosotros y me parece que la meditación es fundamental. Pero el Sí, deporte es fundamental también, yo creo. sí, El deporte es lo que nos hace segregar esa endorfina natural y de alguna manera estar con esa especie de equilibrio interior, ¿no? Que los psicólogos le llaman homeostasis, ¿no? Esa sí, especie de equilibrio interior que nos falta y que siempre estamos un poco pa' aquí, pa' allá. De hecho, tenemos que tener muy claro qué cosas nos desregulan o qué cosas nos mueven mucho por dentro, porque habrá semanas donde estemos más nerviosos por una cosa, un poquito más ansiosos por otra, y, y yo creo que tenemos que tener un buen nivel de autoconocimiento para poder regularnos y decir, uy, que no sé qué me pasa esta semana, necesito nadar un poquito más y pegarte una buena, ¿sabes? De un par sí. de piscinas, un par de largos, o irte a correr al campo, o Sí, sí, totalmente. ese tipo de autorregulación, ¿no? Sí. Aparte de cómo uno se va conociendo y se va regulando para establecer ese equilibrio a nivel bioquímico, esa homeostasis, yo he ido descubriendo cosas de mí, ¿no? Que forman parte del autoconocimiento, que en su momento aborrecía y que con la droga conseguía tapar, y que con el tiempo he aprendido a aceptar o a gustarme o incluso a llenarme de mí mismo, ¿no? Yo hay veces que digo que el vacío lo conseguí llenar de mí mismo, de algo que me gustara, ¿no? Pero es cierto que me ha costado mucho deshacerme del personaje que yo utilizaba para poder sobrevivir. Y yo pensaba, preparando esta entrevista contigo, Tony, pensaba, ¿cómo hace una persona pública, ¿no? Pues eso, con un impacto mediático, para deshacerse del personaje que le ha permitido, o bajo las excusas que le han permitido consumir? Es un proceso largo. A veces me acuerdo de mí mismo con ese personaje pegado en el, iba a decir el recreo, en realidad es el espacio, digamos, donde se sale a fumar después de las terapias, cuando llegué a Instituto Hipócrates, con la gorra puesta, con el abrigo de piel y no sé qué, y el cuello levantado y diciéndole a todos, yo voy a estar aquí un par de semanas y me voy, va, esto me tengo controlado y tal, ¿no? Sí. Ahora me veo y, o sea, me recuerdo y bueno, no tengo más remedio que hacerlo con cierta ternura, por un lado, ¿no? Mm. Porque la ignorancia es ciega, ¿no? En ese sentido, cuando uno está en esa situación, no piensa todo el tiempo que te queda por delante, pero sobre todo qué bonito es el camino, porque todo ese tiempo que queda por delante no significa que yo tenga que hacer 3 o 4 o 5 años y luego me dan un premio. No, es que el camino es alucinante, es maravilloso. Entonces yo una de las cosas que viví con el tema del personaje era, precisamente yo venía de haber grabado discos con una especie de pinta determinada, con unos sombreros, con tal. Entonces yo, ya sabes que lo queremos hacer todo el primer día, entonces yo ya dispuse una serie de pautas y escribí mi diario, venga, voy a dejar los sombreros a partir de ahora, los voy a quemar todos los chalecos fuera, las corbatas tal, me voy a vestir como si fuera un chico pop de los años 80, tal, no sé qué, entonces todo eso no te sirve de nada, porque el personaje va dentro. Entonces da igual que te pongas un sombrero, da igual que te pongas una gorra. El caso es no esconderte detrás de ese personaje. A todo esto hay que decir que personaje, o sea, la propia palabra ya tiene connotaciones que hablan de la personalidad. Nuestra personalidad ya es en sí una máscara que nos ponemos porque nunca tratamos igual con nuestro padre que con nuestro amigo, que con nuestro hijo, que con el señor funcionario que tenemos que pedirle un número para pedir una cita al médico. Es decir, en cierto modo nosotros adoptamos distintos yoes
para trabajar en la vida. Lo que ocurre es que tiene que haber una especie de yo unitario, y eso es lo que yo creo que vamos encontrando con el tiempo. Hay una coherencia en el yo unitario. Es decir, verme que soy un poco pejiguero cuando he estado en tratamiento y que soy mucho más perfeccionista que antes y que soy el pitufo gruñón muchas veces porque esto no está bien colocado y tiene que estar con el asa para la derecha y no para la izquierda, pues lo tendré que aceptar. Yo lo hablaba mucho con mi terapeuta y me decía Juan Carlos, oye, acepta que eres un pitufo gruñón. Y ese es el principio quizás de poder verte a ti mismo y decir, oye, pues soy un obseso del orden, pues tal y cual. Evidentemente, solo con verlo ya es suficiente para que no te conviertas tampoco en un loco, ¿sabes? En un psicótico acerca de estas cosas. Todo eso, esa especie de yo unitario va llegando con el tiempo, cuando te vas dando cuenta que hay una coherencia. En mi caso, en el Tony que va a comprar el periódico, con el Tony que hace una entrevista para una revista de música, o el que hace una entrevista, como por ejemplo hoy contigo. Ese yo unitario de alguna manera se parece más ahora que antes, que realmente era como si fueran personas diferentes, ¿no? Claro, claro. ¿Disfrutas en todos esos roles? ¿Eres capaz de disfrutar por igual? Sí, como te decía, al ser más coherente todo, digamos que como se parece, digamos, esos yoes se parecen más, intento que el yo que habla con mi hijo, eh, es como si fueras quitándole capas a una cebolla o pelando una mandarina, ¿no? Mm. De alguna manera lo que queda adentro debe ser lo mismo el que habla con tu hijo que el que habla con su vecino. Sí. O sea, en ese sentido voy buscando más esa especie de coherencia interna, ¿no? No sé si lo consigo. Sigo siendo pejiguero y sigo siendo perfeccionista, igual a nivel profesional que a nivel casero, es decir, quita el plato de ahí o lo que sea o tal. O sea, en ese sentido soy igual de pejiguero en todos los esquemas, pero bueno, intento aceptarme tal como soy, ¿no? ¿Y tu familia te acepta en ese sentido? Porque convivir con un maniático. Ah, claro. A ver, debo decir que hay una fase que es difícil de pasar con nosotros. Sí, Cualquiera que conviva es difícil de pasar con nosotros porque de pronto lo que nos ocurre es que igual que hay momentos que nos queremos curar en los demás y de pronto nos fijamos más en los demás que en nosotros mismos y de pronto le decimos a este, oye, no hagas eso, deberías de hacer más deporte, deberías de hacer esto y lo otro, no comas tanta grasa, y nos queremos curar en los demás, pues ocurre también que hay otra fase donde de pronto pensamos que todo debe ser perfecto y lo que estamos haciendo es sustituir una obsesión por otra. Entonces, sí, esta cosa de soltar sí, y de primero aceptar cómo somos nosotros, porque de pronto ahora toda la capacidad obsesiva que teníamos antes con nuestra droga, la podemos poner ahora con respecto al orden o con respecto a la productividad en el trabajo, por ejemplo. Yo conozco casos de compañeros que de pronto cuando han dejado la droga se han convertido workaholic y se han hecho sí, adictos al trabajo y han trabajado 27 horas diarias y le han dicho, oye, tío, que te va a dar algo. sí, Quiero decirte, o sea, lo importante es ser consciente siempre, poder tener siempre ese foco que siempre lo ponemos hacia afuera, ese foco mirándote a ti mismo y hacer un poco de espejo. Por eso yo creo también que las terapias nunca deben terminar, es decir, que la conexión que tiene que haber con tus compañeros, los veteranos, tal, etcétera, siempre y mantener esa especie de sinceridad y de honestidad y de saber decir después de 7 años, de 8, de 10 o de 20, llegar a una terapia y saber decir, pues mira, soy un pelotudo, como dice en Argentina, porque es que ayer, por una cosa o por otra, con mi hijo no paré de darle la vara por esta cuestión y al fin y al cabo uno tiene que separarse y que te digan los compañeros, pues lleva razón, eres un pelotudo, sí. pues yo creo que ese vínculo nunca hay que dejarlo porque es el que nos pone los pies en el suelo y el que nos recuerda quién somos, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y estaba recordando ahora mientras me contabas una terapia que yo tuve de grupo en la que me dijeron que me tenía que trabajar la humildad. Estaba yo ya empezando digamos que la inserción, la reinserción laboral.
Y bueno, ya sabes que tenemos todos pues un cierto ego o una prepotencia importante. Y entonces me decían, tú te tienes que trabajar la humildad y te vas a ir de reponedor al supermercado. Y yo decía, pues muy bien, o sea, yo voy a trabajar a donde me digáis y ese no es mi problema, ¿no? Y ahora te estaba imaginando a ti en un grupo de terapia y pensaba, ¿cómo serían sus compañeros? ¿Les intimidaría que fuese un tipo famoso o no? ¿O serían directos como lo han sido siempre? No, mira, esta enfermedad que tenemos nosotros tiene muchas cosas malas, pero tiene muchísimas buenas. Una de ellas es que nos pone a todos en el mismo sitio. Es tan transversal que da igual de quién seas, de dónde vengas y qué es lo que estés haciendo, porque la enfermedad nos une, la enfermedad nos aplana, nos deja en nuestro sitio como seres humanos. De hecho, no se hablaba prácticamente de nuestras profesiones, a pesar de que yo sabía que podía estar con un farmacéutico, con un, no sé, incluso con un cura, Sí. que me ha pasado, pero no se hablaba de nuestras profesiones. A mí se me dijo que yo por un tiempo debía de renunciar y yo al principio me costó muchísimo tiempo. Me decía la terapeuta que hoy por hoy es una buena amiga y bueno, de hecho me pongo de coterapeuta con ella sentado al lado, que es Dolors, ahí arriba en el Montañá. Y me decía ella, ¿qué me dirías, Tony, si tuvieras que renunciar a tu profesión para salir adelante? Y yo al principio intentaba siempre darle una vuelta a esa pregunta y le decía, hombre, renunciar, a ver, puedo estar sentado en la cabina del productor y no estar cantando. Siempre intentaba buscar, y luego hubo un momento donde me hizo un clic la cabeza y dije, realmente lo que yo quiero es salir de esto, o sea, y no solo dije que sí, que por supuesto, que para adelante, que si hay que renunciar, se renuncia. Hubo un momento ya en Madrid, estando haciendo mis terapias de grupo en mi grupo de Madrid, que hubo un momento donde yo tenía tal el ataque de ansiedad, nada más que por cruzar un semáforo, que solo de pensar en el escenario, yo dije, ostras, ¿y si me hago carpintero, tío? Con lo bien que se está con una gubia, pom, 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 ¿sabes qué te digo? Sí. Pegándole ahí, fijando madera. Me encantaba solo de pensar el hecho de ensamblar una maderita con otra, hacer una jamba de una puerta, ¿sabes lo que te digo? Una bisagrita. O sea, aquí hay una cuestión, uno debe, o sea, la transformación interior tan bestia que hacemos nosotros hace que, como decían los griegos, ha de morir lo que somos para que vuelva a nacer otro que es nuevo. Y ese morir significa renunciar a tantas cosas, dejar de pensar en ellas, no solo dejar de pensar, realmente renunciar, es, digamos, ceder el control. Ese ceder el control hace que nos deje una humildad, mira, hablando de humildad, esa humildad de decir, mirar, de verdad, es vuestro, es decir, decidme lo que tengo que hacer porque la única manera de salir de esto es haciéndolo. Acabo de verlo, ¿no? En ese momento dije, wow, para adelante, ¿no? Sí. Y la verdad, yo no tuve presente mi profesión durante todo mi ingreso, no la tuve nada presente porque realmente yo renuncié a escuchar música, yo dije, cuando estoy en esto, voy a estar en esto. Y de hecho, fíjate, la vuelta a Madrid y el proceso fue muy consensuado por el equipo multidisciplinar de Madrid, el doctor Carrascal y los terapeutas que estaban en contacto directo con mi compañía de discos, con el director de mi compañía de discos, Javier Liñán, para que en el momento después de un año y algo, año y medio prácticamente, yo pudiera empezar a componer, se hiciera solamente 2 horas a la semana, de 12 a 2, un miércoles. Joder, tócate los huevos. Fíjate que es muy curioso porque yo me ponía muy nervioso teniendo solamente ese Claro, poquito de tiempo, pero se trataba terapéuticamente. Es claro. decir, puede que no salga nada, no pasa nada, lo interesante es todo lo que ocurre alrededor, que es cómo gestionas la ansiedad que te da antes de que llegue tu compañero José Taboada con la guitarra a casa, la ansiedad que te produce cuando se va después. Entonces, claro, poco a poco lo que vas haciendo es regular tus estados de ánimo. Entonces yo lo que hacía antes de que llegara él era lo que hago todos los días, mi deporte, mi desayuno, de tal manera que yo estaba con una regulación emocional, ¿no?
y cuando él llegaba y estábamos 2 horas, intentábamos componer un poquito, a veces salen ideas, a veces no, pero a las 2 menos 5 se levantaba José Taboada. Bueno, Tony, nos vemos y yo me voy a la cocina y me pongo mi plato de comida delante y como. Y aquí no ha pasado nada. Esta regulación interior, porque claro, normalmente yo vengo de una vida en la que yo me pongo a componer y yo puedo acabar a las 6 de la mañana. Claro, claro. Igual que me pongo a grabar y puedo acabar a las 6 de la mañana. Exacto. Entonces, romper con esa dinámica era de lo que se trataba. Y el disco, si sucede, conviene, yo lo hice en rehabilitación, que luego nos dieron premios por ese disco. Sí. Y lo hicimos, pues eso, primero 2 horitas a la semana, luego 4 horas a la semana divididas en 2 días y muy poquito a poco. Es decir, todo eso fue muy consensuado después de haber renunciado yo, ¿eh? Es complicado, pero es súper útil para lo que luego va a ser nuestra vida, ¿no? Porque esos subidones o esa inercia que te va llevando a trabajar esos 6, 7, 8, 14 horas seguidas en la que tú estás subiendo, 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 ¿no? Y pierdes el control sobre esa regulación que hablamos, luego es la que luego se paga. Yo a día de hoy, bueno, yo estudié la carrera de biología después de recuperarme por aprender qué había pasado en mi cerebro y luego he desarrollado determinados trabajos y yo noto que mi tendencia siempre es a, ¿no? Y siempre tengo que frenar, respirar, conectar conmigo y ver dónde estoy, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, Tony, si subes a un escenario y imagínate un escenario con un mogollón de gente mirando, viéndote, escuchándote y se te olvida la letra? Eh, ¿Cómo manejas esa situación? ¿Te viene la droga a la cabeza? Te puede, ya sé que no te ha pasado, pero imagínate, ¿crees que te vendría la droga a la cabeza? Bueno, eso que dices forma parte del oficio del oficio de cantante. Es decir, es una cosa que puede ocurrir, a los cantantes les pasa. Y siempre hay trucos que pertenecen a tus años de oficio. Es decir, puede que de pronto, y además ocurre, ocurre a menudo, a mí me ocurre, yo suelo tener una especie de atril bajo, una chuleta, un atril bajo es telescópico, es un atril que se esconde bastante bien entre los 2 monitores y es una especie como de el apuntador de ese de los cuentos antiguos de lo que está debajo de la concha, está el apuntador ahí mirando para arriba, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, normalmente lo tienes ahí como una especie de seguridad interna, aunque tú vas soltando y te vas moviendo y tal y cual, pero la sensación de saber que ese apuntador, entre comillas, inerte, está ahí, te da cierta seguridad, tonta. De todas maneras, puede ocurrir. Ocurre y de pronto tu estado mental, como suele ser, sobre todo ahora, un estado mental de honestidad, de conexión directa con el público, etcétera, la reacción que suele surgir es de honestidad también. Es decir, si te olvidas el tema, sonríes, el público te aplaude, enganchas a la frase siguiente, pero lo haces con el corazón, de tal manera que no hay una especie como de... en comparación con momentos anteriores, es el vacío, el abismo, ¿no? O sea, yo de hecho abordaba las actuaciones anteriormente ya medio borracho, eso sí, entregaba el alma porque era lo único que me quedaba por entregar, pero claro, la gente veía a un tipo al borde del precipicio entregando el alma. Es como si ves a Curro Romero jugarse la vida delante de un toro que puede que en el próximo pase el toro se lo lleve por delante. Entonces la gente veía mis actuaciones como diciendo, a ver lo que va a hacer el Cenet hoy. Y era capaz de dar un do de pecho del copón y de hacerte llorar con un blues, Sí. pero por la sencilla razón de que estaba realmente en el borde del precipicio, ¿no? Había temas que a lo mejor no los podía terminar, o si hacía 4 días seguidos o 5 días seguidos, por ejemplo, en el Café Central, por ejemplo, al último día llegaba bastante perjudicado, claro. Claro. Sí, sí, lógico. Oye, y tú cuentas toda tu experiencia con la droga tranquilamente en cualquier entrevista. ¿La exposición la manejas bien? Eso fue muy meditado. Sí, Todos los pasos que he ido dando han sido siempre consensuados con mi grupo y con mis terapeutas. Este último quizás no tanto porque ya habían pasado mucho tiempo y precisamente parecía como que ya de alguna manera yo estaba ya prácticamente independizado, aunque sigo haciendo mis terapias de veterano.
Pero, por ejemplo, para estudiar con la Universidad de Barcelona, a mí no me permitieron estudiar hasta que pude. O sea, a mí dijeron, yo quería estudiar ya el primer año y el segundo. Y hasta el tercer año de rehabilitación no me dejaron estudiar la carrera. A mí tampoco. No, y además yo terapeuta, cágate. Ya. O sea, quiero ser terapeuta el primer año de rehabilitación, cágate. Y me dijeron, tate. Suavecito, suavecito. Este se nos pone aquí ya encima de la parra. No, y fíjate que aunque tú vas abriendo tu mente y vas diciendo, creo que ya estoy preparado, en mi caso, no te creas que fue... En mi caso la primera ocasión fue una entrevista para un periodista musical que trabajaba para el Cultural del ABC en Sevilla. Y aunque yo tenía la mente abierta a poder, porque una de mis vocaciones es difundir, por supuesto, primero tratar y al mismo tiempo difundir acerca de esta enfermedad, de la cual yo creo que hay un gran desconocimiento social, y yo creo que todos los que podamos tenemos que difundir y dar a conocer a todo el mundo esta enfermedad. Entonces tengo esa vocación también, y cuando empecé a tener la mente abierta para poder decir, bueno, creo que ya estoy maduro como para poder, con la mente un poquito más tranquila, yo ya había estudiado el máster con la Universidad de Barcelona, etcétera. Entonces surgió de una manera muy natural que en medio de la entrevista, con mucho respeto, este periodista me dijo, Toni, yo sé que has pasado un proceso personal con este tema y tal, ¿a ti te importaría si yo te pregunto durante la entrevista esto? Y lo hizo con tanto tacto, con tanta educación y con tanta humanidad, que le dije, no, adelante. Y esa fue la primera vez que yo hablé directamente de mi proceso personal. Vale. En esa entrevista con el Cultural del ABC. A partir de ahí ya esa puerta ya quedó abierta, y evidentemente una vez que sales en prensa con ese tema, en cierto modo, entre comillas, has salido del armario, ¿vale? Y a partir de ahí, en ese sentido, los periodistas que son muy, entre comillas, bueno, muy zorrillos en ese sentido, siempre te van a preguntar por el tema, porque sobre todo tienen información de entrevistas anteriores y eso es acumulativo. Sí. De tal manera que ya cualquiera que diga, a ver, Cenetal, ocurrió también que hice unas entrevistas para Instituto Hipócrates que están en YouTube, y también hubo, fíjate, una cosa que yo no había pensado era el efecto que podrían causar en muchas personas. Sí. Y fue alucinante que por las redes me llegó, después de lo del ABC, me llegó por las redes muchos mensajes de ánimo diciendo, Toni, gracias, porque a mí me pasaban cosas que yo no sabía cómo explicar, y gracias por darle voz a lo que me está pasando. Sí. Y hubo muchos mensajes de ese tipo que me llegaban por Instagram, o por Facebook, o por... Sí. Y no te digo nada cuando hice las entrevistas, que están divididas en 3 partes, según los 3 bloques, digamos, de la rehabilitación, la desintoxicación, la rehabilitación, para Instituto Hipócrates, que me lo pidió Jordi Brigos, el director adjunto, con el que tengo muy buen contacto ahora. Y a partir de ahí ocurrieron cosas muy interesantes. Cuando yo estaba haciendo las prácticas como terapeuta ahí arriba, los fines de semana están las famosas terapias de familia, y me sorprendió muchísimo cómo muchos padres de algunos pacientes que estaban allí, padres, parejas, se acercaron a mí y me dijeron que habían visto las entrevistas y me agradecieron darle no solo voz, sino ponerle nombre a las cosas. Sí. Naturalizar las cosas. De pronto las personas no saben lo que está ocurriendo, ni saben ponerle nombre, y cuando de pronto tú le pones nombre a las cosas, le dices que esto se llama así, que nos ha pasado a todos, que se puede tratar, de pronto hay una especie como de respiro. Sí. Primero, para la culpabilidad de muchos padres, que se sienten culpables, ¿habré hecho algo mal con mis hijos? Si le he dado todo el amor del mundo, de pronto, porque hay que romper muchos mitos con esta enfermedad. No necesariamente tienes que pertenecer a una familia desestructurada y vivir en un lugar desestructurado. No. Como hemos dicho antes, esto es transversal. Desde las familias más acomodadas hasta lo más bajo de la sociedad, esta enfermedad nos toca a todos. Yo he tenido de compañeros, lo repetiré siempre, a empresarios, farmacéuticos, estudiantes, futbolistas, curas,
maestros de escuela. Es decir, no nos engañemos, esta enfermedad nos toca a todos, desde arriba hasta abajo. Sí. La tranquilidad que le produce a muchos padres saber que esto se trata y que se sale, fue alucinante gracias a eso. Por eso, cada día que difundimos esto, me parece que es un granito de arena que ponemos más en este camino, ¿no? Sí, hace mucha falta. Y yo echo de menos, y un poco es lo que yo trato de buscar, personas que tengan profesiones en las que todavía sigue estando muy estigmatizado decir que eres un adicto, ¿no? Pues, por ejemplo, un médico, una médica o un abogado, ¿no? Una abogada que realmente cuesta más porque voy a tener clientes, se me van a ir mis clientes, ¿no? Porque seguimos sin verlo como una enfermedad, seguimos como sociedad, seguimos viéndolo, sigue teniendo esa carga de vicio, ¿no? Eh, Claro. que atemoriza un poco al resto. Hay una manera de tratar este tema que a mí generalmente siempre me chirría, que es el relato del superviviente, porque yo muchas veces he dicho, a ver, yo me recuperé porque si no me recuperaba me moría, lo tenía clarísimo, o enloquecía, ¿no? Estaba siempre en esa línea. Y creo que la adicción hay que tratarla o hay que abordarla un poco como, o hay que explicarla como estás haciendo tú, ¿no? Que es explicar qué es la enfermedad y qué es lo que ocurre en torno a la enfermedad, pero no como el relato del superviviente que me puse hasta el culo, fui malo, luego me rehabilité, me hice bueno y superé aquello, ¿no? Creo que en ese sentido el periodismo, por eso te preguntaba lo de la exposición, porque es difícil controlar a veces una entrevista que a uno se le hace o el titular que van a destacar o, ¿no? Hay que pasar por eso, sobre todo, pero bueno, te dije que lo hizo con mucho cariño y mucho Sí, respeto y eso fue lo que me tiró para adelante. Y evidentemente luego hay, hay todo un oficio ahí que tú tienes que poner las bases. Oye, si hablamos de esto, cuando te dicen, ¿podemos hablar de esto? Si es con respeto, sí. Si es con respeto y vamos a tal, evidentemente sí. Porque recuerdo que alguna de las veces, si tú dices que yo me bebía un litro de whisky antes de cada actuación, ese va a ser el titular. absolutamente, sí. Entonces hay que tener cuidado también con no dar esos titulares, ¿no? Yo creo que el respeto es fundamental de cómo hacerlo. Ahí, fíjate, hay un tratado de cómo tratar con prensa, que es una de las asignaturas que nos dan en el máster. ¿Ah, sí? Sí, hay unos, siempre lo tengo a mano y te lo puedo pasar si quieres en PDF, porque la Ah, verdad es que es un documento interesantísimo que tienes por ahí pues me y, encantaría, sí. y yo lo he utilizado de vez en cuando para pasarlo, porque de pronto hay gente que no sabe muy bien cómo tratar el tema. De hecho, hay algunos periodistas que lo abordan con cierta timidez también. Ya, Y eres tú el que le va dando la seguridad para poder abordarlo de una manera fresca, sencilla y sí, directa. sí, Es decir, quitarnos un poco los prejuicios es hablar también de esto, ¿no? claro. Hay muchas falsas creencias en la sociedad, yo creo que tenemos que trabajar contra ellas. Vivimos en una sociedad del alcohol, españoles y la copa de coñac va muy unido. Sí, Hay otras sociedades que lo esconden un poco más, pero en España, por ejemplo, no está mal visto tomarte una copa de coñac antes de ir al trabajo. ya. Y evidentemente ahora quizás está cambiando un poco ya la figura del trabajador que se toma el sol y sombra por la mañana. Sí, Esa vieja escuela está cambiando y sí, en mi mundo, en el mundo de la música, estamos llegando a modelos mucho más profesionales. Es decir, ahora lo que mola, entre comillas, lo que mola es ser pro. Es decir, tú llegas, haces tu currazo de la hostia, terminas en tu hora perfecta, has llegado puntual, eso es lo que mola. Antes lo sí, que molaba era ser el niño malo, ya. era romper un televisor en la habitación del hotel, era tirarlo por la ventana, y Ya, había gente que incluso sin ser adictos ni alcohólicos ni nada, hacían el papel de malos. así, ¿eh? Sí, 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 esto era, vamos, había que entrar en prensa, quiero decirte, si montabas algún escandalillo y tenías en tu currículum alguna cosa rota en un hotel y tal, además de haber hecho un concierto no sé dónde, ibas tirando para adelante como la tribu de los niños malos del rock and roll, ¿no? Sí, Llegar tarde, por ejemplo, a los sitios o llegar a un sitio sin dormir, por ejemplo, como yo lo he hecho mucho porque pertenezco a esa vieja escuela, claro. eso era absolutamente normal. Ahora, por ejemplo, la gente joven ahora mismo está en otro plano, es mucho más healthy,
la gente se toma su té verde y no toma bollos con demasiado azúcar. Estamos cambiando un poco el paradigma y Sí. espero que no nos vayamos al lado contrario. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. De todas maneras, ya es mucho que en el contexto de la música esté ocurriendo eso. Yo pensé que eso pasaba solo en contextos distintos, profesionales. Me parece muy buena señal. Eso sí, lo que tú dices, que no nos vayamos al otro extremo. Claro, no, pues Sí, 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 está pasando y se nota muchísimo y creo que tenemos que aprovechar un poco eso también para, sí, sí. o sea, seguir difundiendo, desde luego es fundamental. Hay muchas mamás y papás que están teniendo problemas con sus hijos que no saben muy bien qué pasa Eh, y yo estoy encontrando problemas también. Aquí hay una cuestión con el mundo de la psicología en general. Eh, la psicología es una ciencia joven, históricamente hablando, a pesar de que las cuestiones del alma las tratan desde los griegos, mm, pero es una ciencia joven. Entonces, hay muchas partes dentro de esta ciencia que todavía no están. Y la adicción, por ejemplo, es una pieza ahí que no se sabe muy bien qué hacer. sí. Gracias a que tenemos muy buenos modelos que nos vienen algunos de ellos de Estados Unidos, de las terapias cognitivo-conductuales, también del norte de Europa. Gracias a eso estamos empezando a formar esos equipos multidisciplinares donde la función del terapeuta, como es mi caso, es la función no solo del que estudia para ser terapeuta, sino que ha pasado por el proceso personal Ujú. igual que el paciente. Y entonces también hay un psicólogo, hay un psiquiatra, puede haber un médico, y entonces todo el equipo multidisciplinar trata esta enfermedad. Sí, ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando al psicólogo le llega a alguien como nosotros, yo puedo decirte que yo he estado engañando, bueno, engañando, no sé quién ha engañado a quién. Si yo engañando a la psicóloga durante un par de años, diciéndole a todo que sí, qué buenísima que eres, tía, cómo flipo contigo, tía, y tomándome una cerveza al salir, ¿vale? Cuando mi problema era realmente la la cerveza. adicción, claro. O si ella me ha estado engañando a mí porque me ha sacado una pasta durante 2 años. Es Claro. decir, en todo caso, aquí lo que vemos es que hay un montón de casos que hemos visto de gente que va al lugar que no es adecuado para tratar su problema, su enfermedad, y que hay todo un sector de la psicología que hoy por hoy ya tengo amigas psicólogas o amigos psicólogos también que me llaman cuando ven una serie de pautas, ¿vale? Cuando diagnostica algo que no le cuadra con lo que tal, y me llaman y me dicen, Tony, a ver, tengo una persona que funciona de esta manera, que me dice esto, que me dice lo otro, ¿cómo abordamos el tema? Y entonces yo ya le aconsejo, pero si no, un psicólogo se puede estar tratando a alguien durante años que tenga un problema de adicción y le está engañando, pero Sí. vamos, y se está tomando la copita de coña después o el cubata después. Sí, sí, sí. Sí, porque el autoengaño es tan sofisticado en el adicto que a veces a propósito, otras veces sin querer, está transmitiéndolo en el resto. Y luego, como hay mucha adicción que es cíclica, ¿no? Que no tiene por qué estar bebiendo desde que se levanta, pues el profesional tiene que saber muy bien cómo funciona la adicción. Oye, entonces, Tony, tú ahora eres terapeuta, ¿no? Estás en un proceso de aprendizaje, digamos, de práctica. ¿Cómo casa eso con Zenet, el cantante, con la música? Uf, una agenda terrible, alucinante. Pues, a ver, por ejemplo, ahora a ver, este año concretamente, después de haber trabajado muchísimo durante la pandemia, porque hemos tenido una cintura muy flexible y hemos ido adaptándonos a cada momento que ha habido con el tema de la pandemia. Si se ha podido hacer en espacios abiertos, hemos hecho en espacio abierto. Si no se podía ir muchos músicos, hemos ido menos. Hemos ido cambiando formación, repertorio, lugares y combinando esas tres piezas para ir, digamos, flexibilizando. Y la verdad es que yo puedo decir que he tenido la suerte de ser de los artistas que más han trabajado durante todo este tiempo. Ahora tengo un proceso de trabajar en un nuevo disco y digamos que voy a bajar un poquito mi presencia en los escenarios. Voy a estar en algunos clubs de Madrid, aprovechando que son los 10 años de mi disco más jazzístico, que es La Menor Explicación, se cumplen 10 años, y me gustaría tener un poquito más de presencia en los clubs madrileños de jazz, como por ejemplo el Café Central o como Hace Recoletos, que tiene gente muy interesante. Y lo que voy a hacer es
combinar eso con las prácticas de musicoterapia y arteterapia. Tendré Vale. un mes de prácticas en Barcelona, donde los viernes, sábado, domingo me los dejo libres para actuar. Los días entre semana estaré en la clínica. Luego tengo un mes completo en Málaga, las prácticas, en Málaga tengo, como sabes que te he contado, que hago tanto arte como musicoterapia. En Málaga he conseguido unos acuerdos maravillosos con el Museo Expresionista Jorge Rando y nos prestan sus instalaciones para poder ir con el Instituto Castelao, que se dedica a las adicciones. Con todos los pacientes del Instituto Castelao hemos hecho varios grupos diferentes para poder ir al museo a hacer arteterapia al mismo Museo Expresionista. ¡Buah, qué maravilla! Hay un montón de, digamos, de convenios, y la verdad es que yo les he liado también para hacer otro más, porque he visto que había una cierta apertura para esto, y la verdad son personas que están en sistema ambulatorio, muchas de ellas con pocos medios económicos, y me parece que no solo es un regalo maravilloso, ellos lo reciben, la verdad, como si fuera un regalo. Me parece que no solo eso, me parece que, como dice el doctor Cañas, yo creo que este tipo de terapias humaniza. No solo es aguanta hasta mañana, un día más. Es terrible, o sea, es terrible. Es verdad que lo que tenemos es lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Piensa en un día más. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo me dices que piense en un día más? Si esto es una eternidad, ¿no? O sea, Sí. llegar hasta mañana. Yo he descubierto, haciendo mis propias reflexiones, que todo aquel que tiene un propósito, como le llaman los japoneses, ikigai, el que tiene un propósito sale mejor hacia adelante que el que no lo tiene. Sí. Y no nos damos cuenta que los seres humanos no tienen por qué tener obligatoriamente un propósito para vivir. Esto en la psicología más moderna, más humanista, de Maslow y todos los psicólogos de los últimos años, siempre te dicen que el ser humano tiene sus propias claves para salir adelante. Únicamente tú le debes mostrar caminos determinados, ¿no? Y yo creo que el propósito es uno de ellos. Si no tiene propósito, por lo menos hacerte más humano. Es decir, el hecho de que tú seas capaz de expresar lo que te pasa con la ansiedad, lo que te pasa con no llegar hasta mañana, el vacío interior que tienes, expresarlo. Yo he visto dibujos de algunos adictos que realmente o sea, te pueden hacer llorar, porque es con un solo dibujo han sacado afuera de una manera no verbal, que en esto consiste toda esta maravilla, todo lo que le pasa dentro. Y yo creo que esa descarga tiene, iba a decir más potencia, yo creo que una potencia diferente a, digamos, la que tú descargas cuando consigues verbalizar. Una cuestión es lo verbal. Nosotros somos muy verbales, en las terapias de grupo hablamos mucho, todo lo que nos permita nuestra cabecita, que hay días que ya sabes que no queremos ni pío, y esos días son los peores, porque los días que no descargamos son los días que guardamos dentro. Sí. Y esos son los que dicen los ingleses, los expertos en estas cosas, building up drink, los boops. Sí. Construyendo para recaer. Lo que te callas y te lo guardas dentro es construir para recaer. De hecho, en esos días está el diálogo interno tan peligroso en el adicto, ¿no? Claro. Yo siempre que veía que estaba en un diálogo interno decía, mal, habla, ¿sabes? Porque claro, lo que tú te estás diciendo probablemente no es nada bueno, nada eficaz. Claro. En estos espacios de arte que ahora estabas comentando, explícame qué hacéis o qué hace el adicto. Como te decía, esto es una terapia no verbal. Es muy interesante ver cómo de pronto alguien que te dice, pero si yo no sé pintar, y tú le dices, pero si no hace falta que pintes. A ver, aquí de lo que se trata es de ir sacando, ¿no? Tenemos un montón de complejos, tenemos un montón de inseguridades. La autoestima, esta es una enfermedad de la autoestima. A pesar de que muchos de nosotros seamos personas encima de un escenario, científicos brillantes, empresarios espectaculares, pero la autoestima está jodida. Es muy curioso, porque te puedes rodear de números 1 adictos. Muy curioso, es una gran contradicción. Y aquí de lo que se trata es de que consigas canalizar lo que te ocurre mediante la plástica. Y te sorprendería
ver algunas obras de personas que no saben pintar y de pronto encuentran un canal expresivo por ahí, ¿no? Igual te digo con la música. Con la música, la musicoterapia no se trata de ponernos a cantar. La musicoterapia es mucho más profunda que todo eso. Existen varios enfoques, algunos de ellos psicoanalíticos. Nosotros hacemos test incluso de dibujo muchas veces, porque se pueden percibir traumas viendo ciertos test de dibujo, porque tenemos más de 67, 68 indicadores acerca de cómo ha podido ser el trauma, incluso en la fase de tu vida que ha podido estar el trauma. Si está antes de los 10 años, entre los 10 y los 20, entre los 20 y los 30. Así de concreto pueden llegar a ser los indicativos en un dibujo. Qué pasada. Entonces, de tal manera que trabajamos de una manera muy, muy concreta, sabiendo tocar de una manera muy frágil y muy delicada a cada una de las personas, porque cada uno somos diferentes. Es verdad que nos han enseñado que todos los que tenemos esta enfermedad nos parecemos, y eso está muy bien para sentir que todos tenemos algo en común, pero no nos olvidemos que cada uno tiene una vida diferente, digamos, una vivencia diferente, y nosotros tratamos siempre la diferencia en el sentido de que la persona se sienta única, ¿no? De alguna manera. Claro. Te sorprendería ver algunas de las obras de arte y ver, por ejemplo, cómo la gente de pronto tiene una delicadeza tratando con algunos elementos musicales, por ejemplo, que no hace falta saber tocar. Muchos de los componentes musicales que llevamos a las terapias son del método Orff, que muchos de ellos con simples varillas o bastones tú puedes tocar una nota musical y tenemos elementos con los que tú puedes hacer cosas muy delicadas y a partir de ahí utilizar la voz de una manera interior y ocurren cosas que son sincronicidades entre las personas que ocupan la terapia, que tú de pronto les dejas, que cuando surge esa magia maravillosa, les dejas que ellos sigan adelante y cuando te das cuenta están improvisando sobre la idea de la soledad y dices, madre mía, y no hay ni una sola nota, no hay un fa, no hay un do, pero hay un tin, shh, y todo eso se compone una especie de ecosistema musical que ha hecho que ellos lo saquen fuera de una manera no verbal. Esto es lo que hace que cuando terminemos la terapia, todo lo que podías haber dicho en forma de palabras ha sido de manera no verbal. Y cuando salen finos. Se lo dejo al terapeuta para la terapia de grupo, se lo dejo finísimo. ¿Sabes? Te digo. Qué pasada, me está dando envidia, tío. Me hubiese gustado recuperarme en una época en la que existiesen recursos así, porque yo me recuperé hace 14 años y claro, era pues ya sabes, la terapia cognitivo-conductual, pero con la rutina militar, ¿no? Claro. Esa dureza que a mí me ayudó mucho, pero que luego he tenido que hacer otros procesos emocionales precisamente para poder experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Y me está dando una envidia, me parece una preciosidad. A ver si alguna vez puedo presenciar algo así. Presenciar no, incluso disfrutarlo. Yo lo disfruto personalmente en los talleres que nos dan los profesores y la verdad es que parte de todo ese trabajo es que los propios estudiantes lo vivamos. Tenemos que tener esa vivencia nosotros. Y la verdad, yo se la aconsejo a cualquiera porque es una vivencia interesantísima que te deja flotando y hay distintas técnicas, ¿eh? Una de ellas es más de diván, como el enfoque GIM, que es más de diván y es una experiencia absolutamente inmersiva con unos cascos, ¿vale? Donde tú y yo vamos a hablar de un tema, luego hacemos un paseo mental con una música determinada y luego dibujas sobre el paseo mental. Está desde ese tipo de técnicas hasta la técnica grupal de improvisación con elementos musicales y no musicales y cualquiera de ellas es muy enriquecedora, por lo tanto yo te invito cuando me monte algún tallercito yo te voy a pegar un toque seguro. Sí, joder, me encantará. Lo estás pasando bien con esto, estás disfrutando, ¿no, Toni? Muchísimo, y fíjate que yo iba con cierta reticencia porque digo, a ver, ¿qué será musicoterapia? ¿Hay que trincar la guitarrita, ponerse a cantar? Yo no soy cantautor, yo la guitarra la trinco para hacer 3 notas que me vengan bien como instrumento para componer, pero yo soy básicamente cantante y además un cantante muy intuitivo, no he estudiado solfeo,
Entonces yo decía, ostras, a ver si ahora voy a tener que tocar las canciones con el teclado y con la guitarrita, y me he dado cuenta que es mucho más profundo, tiene un basamento. Algunas ciencias de hoy nacen con complejo y entonces lo que han hecho de los últimos 50 años para acá, sobre todo con algunos países como Estados Unidos, Francia, lo que han hecho ha sido intentar aportar todo el basamento científico posible para, para quitarse ese complejo, ¿no? Claro. Ya sabes que lo de la ciencia de ahora, con ese materialismo lógico y ese mecanicismo de todo tiene que estar medido cuantitativamente, etcétera y tal, y algunos de ellos se han puesto excesivamente pejigueros, cuando en realidad todo esto lo que está haciendo es tocar la fibra más sensible del ser humano. Sí. Se sabe de hecho que gracias a la musicoterapia muchos traumas que han estado enterrados debajo de un montón de capas han conseguido salir gracias a técnicas como estas que son no directivas. Sí. Son, porque generalmente las técnicas directivas son las que, bueno, intentan ponerte el gancho para sacarte, pero no todos los traumas salen así, ni todas las enfermedades salen así. Entonces, sí, que una cosa es la evidencia científica y luego la experiencia clínica va por otro lado, siempre va, claro, siempre va más adelante, ¿no? claro. Oye, y si tuvieses que ponerle un título de una canción al proceso de rehabilitación, ¿cuál sería? Bueno, yo tengo una canción que hicimos precisamente hablando de eso, que se llama Sí. Demasiado. En mi disco La Guapería, que fue una especie de un trabajo de investigación sobre el bolero. Yo vengo más del blues, pero mis músicos cubanos me decían, Tony, tú tienes muy buena onda con el bolero, parece que te pega lo melódico y lo tal, y ¿por qué no te tiras al barro? Y yo decía, jo, que no sé, puedo cantar uno, pero... Y gracias a ellos, a su respaldo y a la seguridad que me dieron, me metí seriamente, porque yo cuando me meto en algo me meto seriamente, estuve durante 1 año y medio estudiando el bolero, estudié la historia del bolero, me metí con la colección Gladys Palmera, que tiene más de 100.000 piezas de vinilo antiguo, estuve haciendo un proceso de búsqueda, un proceso de entendimiento de la melodía, de la armonía, eh, pues luego nos dieron un premio al mejor disco extranjero en el Instituto Cubano de la Música, a este Qué malagueño. bueno, qué bueno. Y te dije, bueno, no lo haríamos tan mal, no lo Ya haríamos tan ves. mal. Fuimos a La Habana a recoger el premio y cantamos en el Teatro Bertolt Brecht, donde había, bueno, donde ha cantado gente que yo admiro, como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Omar Portuondo, en fin, yo Buah. estaba como tocando esas tablas, parecía que estaba tocando a Dios. Y dentro de ese disco, yo necesitaba hacer una conexión entre la vieja escuela y nuestros días, y nuestros músicos. Y estuve buscando durante mucho tiempo de qué manera podía hacer esa conexión. Tenía que ser una canción que uniera a los viejos músicos con estos. Hay que tener en cuenta que en ese disco toca nada más y nada menos que el papá de Pepe Rivero, y Pepe Rivero al piano, y su papá toca el saxofón, que conoció personalmente a Rolando La Serie y a muchos de los que yo versiono. Él me contaba que los músicos antiguos, algunos de ellos tenían que ser zapateros porque no se podían mantener con la música. Claro. Yo decía, joder, qué mundo este y tal, y encontré de pronto la clave. Alain Pérez es un musicazo que yo había trabajado con él haciendo un homenaje al trío Matamoro. Tiene a su papá viviendo aquí en Madrid, en Carabanchel, se llama Gradelio Pérez. Y me dijo Pepe Rivero, atenta a Gradelio que ha soltado un poema en Facebook. Y yo dije, yo no tengo Facebook, lo lleva a mi oficina. Una de las cosas que aprendí en la recuperación, a no meterte en camisa de 11 varas. Mi Facebook con 7 millones de entradas lo lleva a la oficina. Y entonces dije, porfa, mírame esto y pásame el reporte que lo voy a... Y la canción no era una canción, era un poema de verso libre que ponía demasiadas despedidas, demasiadas estaciones, demasiadas manos sin cruzar, demasiados bolsillos vacíos. Todo sin rima, un poco deslavazado, ¿no? Era un pensamiento. Y dije, ostras, esta es la clave. Y entonces le propuse, esto fue muy gracioso porque yo no sabía que vivía en Carabanchel, le escribí un mail, mi oficina me buscó la dirección de correo, le escribí un mail y le dije si podíamos hacer una canción juntos, que yo le mandaría los clips sonoros, y él me dijo, por supuesto. Y entonces estuvimos haciendo la canción
por carta Ostras. durante 3 meses. Y cuando terminamos de hacer la canción le dije, tengo que invitarle a usted cuando venga a España a que la escuche en directo. Y dice, pero si yo vivo en Carabanchel, chaval. Flipé, pero Hostia. por alguna cosa el destino no había querido que lo supiéramos antes, porque fue muy bonito ponernos siempre por carta de una manera muy epistolar, muy a la antigua, decir, por ejemplo, yo creo que esta palabra aquí, este adjetivo es redundante, quizás si le parece a usted deberíamos buscar un sinónimo que le viniera mejor para la rima, y él me contestaba, me resulta muy difícil cambiar de palabra, ya que esta palabra tiene una gran tradición en mí. Entonces, toda esta retaila se hizo durante 3 meses, macho. Al final quedó una canción preciosa, con su estructura de estrofa, estribillo, que yo animo a todo el mundo a escuchar y que, bueno, mi terapeuta Dolors dice que es de las canciones que más le emocionan cuando la escucha, porque se puede ver perfectamente el proceso de alguien que mira hacia atrás y que habla de demasiado, Sí. Me pasé demasiado Sí. y hoy estoy donde estoy, ¿no? Lo que perdí por el camino y lo que tengo, ¿no? Pondré, con la entrevista pondré, y en el boletín también incluiré muchas referencias que estás dando, también tus vídeos de tus entrevistas que te hizo Jordi en el canal del Instituto Hipócrates, Ah, sí. porque estás dando información que va a ser de mucha utilidad. Tío, Claro. eres un explorador absoluto, ¿eh? Un romántico y un explorador, porque cosa que te metes, ¿no? La exploras, es como haces una expedición y luego ya sigues a otra cosa o añades otra cosa. Me parece acojonante todo lo que has contado respecto a tu propio proceso y cómo estás ahora dedicándote a poder desarrollarte para poder acompañar a otros. Me encantaría que nos pudiésemos conocer en directo algún día. ¿Seguro? Seguro que sí. Hacemos un café y seguro que tenemos un montón de cosas que contarnos y además, bueno, tú ya sabes, como yo sigo añadiendo cositas y tal, Sí, iremos contando un poco a la gente las cosas que vamos haciendo. Yo creo genial. que es interesante que compartamos. Yo estoy encantado de haber conocido tu trabajo y debo decir que fue gracias a Boticaria García. Ay, la Boti, Marian. Sí, que Marianne es lindísima y coincidimos Sí, en un espacio radiofónico que vamos los dos cada 15 días a Radio Nacional. Yo tengo mi espacio que se llama Planeta Cenet, ella tiene el suyo y entonces el primer programa que yo hice, terminaba ella su espacio, empezaba yo el mío y yo hablaba de música y drogas. sí. Y ella se quedó así y no se movió en la media hora entera de allí. Y a partir de entonces, cada vez que voy yo, los martes, este martes próximo lo haremos también, la gente puede mirar en los podcasts que tenemos grabados, pues yo siempre hablo de música y algo más, ¿no? Sí. Y entonces lo que hacemos es, nos vamos los dos juntos, salimos los dos de Radio Nacional, de Prado del Rey, y mientras esperamos el taxi, charloteamos y tal, y nos contamos 20.000 cosas. Es una tipa que me parece, yo tengo una gran admiración por Sí. ella, por su trabajo, y nos contamos 1000 cosas, y entre ellas salió Yonky Books, el trabajo que se hace, tal, y me pareció fascinante. Le dije, oye, porfa, pásame el dato que tenemos que aportar nuestro granito de arena y seguiremos haciéndolo. Yo creo que hay que hacer comunidad, me Sí, parece interesantísimo sí. y ojalá que hagamos que nos conozca mucha más gente. Vamos a dedicar este año a eso, a Ah, difundir y eso, que nos sí. conozca más gente. Sí. Y qué bien que haya gente como tú, como Marian, ¿no? Que es una tía cojonuda, y como tantos otros que están más en la intimidad, como una Dolors, ¿no? Como la gente de Hipócrates. O sea, yo cuando tengo estas entrevistas y ahora que tú has referenciado a tanta gente, pienso, ¡buah! Si es que hay gente cojonuda en el mundo, Sí, realmente. Sí, sí. Sí, yo creo que es interesante que todos conozcamos el camino vital que ha seguido cada uno, porque siempre nos dan fuerza a todos los demás. O sí. sea, tanto el que está a un lado de la silla como el que está al otro lado de la silla. Por lo tanto, que Sí, sepa los que nos vean que vamos a seguir trayendo ejemplos muy interesantes. exacto. Como decía aquel, sí se puede. Pues eso, sí se puede. Sí se Exacto, puede, joder, que sí exacto. se puede. Bueno, Tony, 1.000.000 de gracias, ha sido un placer. Un placer. Que nos veamos muchas veces. Eso es, gracias. Chao.